Gracias por estar de nuevo con nosotros. En este breve video vamos simplemente a considerar con ustedes algunas objeciones que han sido hechas al texto de Juan capítulo 3 versículos 3 al 5. Muy bien, estamos listos para responder a estas objeciones que han sido hechas a Juan capítulo 3 versículo 3 al 5. La primera objeción que alguien puede decirnos es la siguiente. Algunos han argumentado nacer de nuevo. La expresión nacer de nuevo o nacer del agua no se refiere al bautismo. Ok, ¿qué podemos responder a esto? En primer lugar, vamos a hablar de este historiador, William Wall, en uno de sus libros, In the History of the Infant Baptism, que traduce Historia del Bautismo de Infantes, él dice que no existe un fundamento histórico para tal argumentación. De hecho, en su libro, él escribe lo siguiente: y los cristianos, en todos los tiempos antiguos, continuaron usando este nombre o esta frase, nuevo nacimiento, para referirse al bautismo, de modo que nunca usaron la palabra regenerar o nacer de nuevo, sino que significaba o connotaba el bautismo. En segundo lugar, él también hace esta declaración en su libro: los cristianos de aquellos tiempos usaban la palabra regeneración o nacer de nuevo para referirse al bautismo, y que los apóstoles les enseñaron a ellos a hacerlo, que entendieron esa regla de nuestro Salvador. A menos que uno sea regenerado, o, o lo que es lo mismo, nacer de nuevo del agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios, del bautismo en agua, y concluyó de ello que sin el bautismo, escuche bien, sin el bautismo, ninguna persona podrá ir al cielo. Y lo mismo hicieron todos los escritores de estos 400 años, sin excepción de un solo hombre. En su libro también hace esta declaración final: no hay ningún escritor cristiano de ninguna antigüedad, en ningún idioma, que no lo entienda por bautismo. Y si no se entiende así, es difícil dar cuenta de cómo una persona nace del agua, como tampoco una persona nace de la madera. Él dice, creo que Calvino fue el primero que jamás negó que este lugar significara bautismo, y da otra interpretación, que confiesa él mismo ser nueva. Pero ahora, muchos, no solamente este historiador, sino muchos comentaristas, probablemente si usted es un estudiante de la Biblia, se ha hecho de algunos comentarios, quizás en el afán de poder estudiar y conocer mejor la Biblia, usted se ha hecho de algunos comentarios, ¿no? Comentaristas de textos bíblicos. Pues bien, muchos comentaristas de varios trasfondos, y esto es lo más interesante, de varios trasfondos religiosos, no estoy hablando de comentaristas de la Iglesia del Señor, de la Iglesia de Cristo, no, reconocen que Jesús estaba hablando del bautismo cuando habló del nacimiento en agua o del nacimiento nuevo. Por ejemplo, Albert Barnes, un ministro presbiteriano y comentarista, escribió: por agua, en Juan 3 al 5, por agua, aquí evidentemente significa bautismo. Es lo que dijo Albert Barnes. Martín Lutero escribió: aquí Cristo está hablando del bautismo, está hablando de agua real y de agua natural como la que uno puede, beber, o como la que una vaca, puede beber. Agua común y corriente. D. A. Carson, un popular erudito y comentarista bautista, admitió lo siguiente: la mayoría de los comentaristas contemporáneos entienden
que la simple palabra agua aquí se refiere al bautismo cristiano. Leon Morris, un erudito y comentarista anglicano, reconoció el fuerte argumento a favor de este punto de vista, es decir, que el agua se refiere al bautismo cristiano en Juan 3:5, bien pudo haber sido la asociación natural de que el término despertaría entre los cristianos en el momento de la publicación de este evangelio. ¡Wow! O sea, estamos hablando de comentaristas, de hombres de diferentes denominaciones, religiones, aceptando que agua en Juan capítulo 3 se refiere al momento del bautismo. Uno de los más conocidos, J.W. McGarvey, reveló la gran mayoría de los eruditos consideran que la palabra agua en estos versículos es una referencia al bautismo cristiano. Es decir, no son uno ni dos, no solamente la iglesia del Señor, muchos eruditos llegan a la conclusión de que agua no puede referirse a otra cosa que el bautismo. Vincent señaló que el agua apunta definitivamente al rito del bautismo como una referencia al ideal completo del bautismo cristiano. Goepelt afirmó que según el Evangelio de Juan, lo que ocurre ahora por el agua y por el Espíritu es el bautismo cristiano. Y cita a Juan 3:5 como uno de los pasajes que se refieren inequívocamente al bautismo. Imagínense qué interesante. Juan 3 al 5, ni siquiera menciona la palabra bautismo por ninguna parte, ni siquiera en el texto original del griego. Pero este hombre dice, este texto inequívocamente apunta hacia el bautismo. BDAG, uno de los más grandes y fuertes léxicos del Nuevo Testamento, muy bien conocido, explica que agua, que viene del griego udor, en Juan 3:5, debe interpretarse como del bautismo cristiano, el nuevo nacimiento, en la página 1023. Finalmente, Alford declaró, no puede haber duda que cualquier interpretación honesta de las palabras de que nacer del agua se refiere al Espíritu, y continuó afirmando, todos los intentos de deshacerse de este hecho han surgido de prejuicios doctrinales por los cuales las opiniones de los expositores han sido distorsionadas. Es decir, quienes interpretan este texto de otra forma, lo que simplemente han hecho es introducir sus propias opiniones, sus propias interpretaciones, y han producido simplemente distorsión o confusión. Nacer de nuevo sí se refiere al bautismo. Es la única interpretación posible. Luego, alguien podría argumentar esto siguiente. Agua en Juan 3:5 es una referencia simbólica al Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué podemos responder a esto? En primer lugar, Juan Calvino fue quien tomó esta posición y Adam Clarke fue el que siguió su ejemplo. Ahora, no hay razón contextual, es decir, basándonos en el texto mismo, sin necesidad de ir a otras porciones de la Escritura, basándonos en el texto mismo, tomar la palabra agua en Juan 3:5 como figurativa no tiene ningún sustento, ningún peso. Vamos a dar las razones del por qué, pero en primer lugar, en un principio hermenéutico, si usted que me escucha no lo sabe, la hermenéutica es esa herramienta que nos ayuda a interpretar, en este caso, la Biblia.
Un principio de la hermenéutica dice, y que es un principio antiguo y muy repetido, dice que las palabras deben ser entendidas en su sentido literal, a menos que tal interpretación literal implique una contradicción manifiesta o implique un absurdo. Es lo que dice Milton S. Terry. Es decir, que el significado, esto lo dijo Clinton Lockhart, el significado literal o más habitual de una palabra, si es coherente, debe preferirse a un significado figurativo o menos habitual. Dicho de otra forma, en palabras de Christian, en palabras sencillas, cuando usted lee la Biblia, siempre debe hacer una interpretación literal. Tome las palabras literalmente. Si usted las toma literalmente y eso produce un absurdo o contradice otro texto de la Biblia, pues entonces hay que darle una interpretación figurativa. El uso entonces de la palabra agua en Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, debe interpretarse de una forma literal. Agua, simplemente agua. ¿Por qué? Específicamente si analizamos el contexto, en el capítulo 3, versículo 23, no hay ninguna otra razón para entender que agua sea simbólico, sino agua literal en la que Juan el Bautista estaba bautizando. Dice que había muchas aguas cerca de Salim y que ahí Juan bautizaba. ¿Por qué interpretar agua figurativa en Juan 3, 5 y luego en el mismo contexto, en el versículo 23, agua de una forma literal? Así que cuando usted toma Juan 3:5, agua, y Juan 3:23, agua, ambas aguas están en el mismo contexto. Si Juan bautizaba en un lugar donde había muchas aguas, la conclusión lógica es agua literal, y Jesús está usando la misma palabra en el griego en Juan 3:5, agua literal. Juan el Bautista había hecho una clara distinción entre el bautismo en agua y el bautismo en espíritu en Marcos capítulo 1, versículo 8. Las palabras deben entenderse literalmente por lo que dicen y significan, a menos que haya una razón de peso para tomarlas de otra manera. Fíjese, si el agua en Juan 3:5 se refiere al espíritu, es como si Jesús estuviese diciendo, es necesario nacer del espíritu y del espíritu, lo cual no tiene ningún sentido, ¿cierto? Son dos elementos completamente diferentes. Muy bien, alguien podría decir, esta es la tercera objeción que consideremos en esta noche. Algunos podrían decir, agua en Juan 3:5 se refiere al líquido amniótico que brota de la matriz poco antes del parto, o para representar metafóricamente el semen. Por lo tanto, Jesús está diciendo que todo el que nace físicamente, es decir, pasa a través del agua, entonces nacer espiritualmente, es decir, pasando a través del Espíritu. Cierto que cuando uno lee esto, hermanos, hasta se confunde, parece confuso leerlo así. De hecho, esto es una objeción o un argumento muy nuevo. No parece que este argumento haya sucedido años atrás. No hay fuentes antiguas que representan el nacimiento del natural como del agua. Es decir, estas personas dicen que el agua aquí representa el líquido amniótico o puede representar incluso el semen. Bueno, la verdad debe ser dicha, la Biblia nunca usa la palabra agua para referirse al nacimiento físico de uno. Es cierto que cuando una mujer está embarazada, en su vientre hay un líquido amniótico y el bebé está ahí durante 9 meses y que eso en el proceso del nacimiento
se rompe o se derrama. Pero si Jesús estaba afirmando que las personas debían nacer del líquido amniótico a través del nacimiento natural como un requisito previo para entrar en el reino, preguntamos, ¿qué sentido tiene que Jesús haya dicho eso? ¿Qué pasa entonces con los bebés que nacen cuando no hay líquido amniótico? Es decir, hay ocasiones en que una mujer, como dicen popularmente, han roto la fuente y han derramado ese líquido amniótico y luego el bebé nace. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué? Preguntamos, ¿por qué usar la palabra agua y confundir todo este asunto? Muy bien, si la palabra agua, de nuevo, en el versículo 5, es líquido amniótico, por contexto, en Juan 3:23, Juan el Bautista bautizaba en un lugar donde había mucho líquido amniótico. Hermanos, no tiene sentido, ¿cierto? Juan bautizaba en un lugar donde había agua, cerca de Salim, en el río Jordán. Y en el río Jordán lo que había era agua, no líquido amniótico. ¿Cómo sabría un lector hacer diferencia entre las dos palabras? Si agua no es agua en Juan 3:5, ¿cómo sabemos que cualquier pasaje que requiera el bautismo, específicamente la Gran Comisión, requiere agua real? La realidad es que tal posición obligaría a dos nacimientos en Juan 3:5 en lugar de uno. La verdad es que la construcción griega no favorece dos nacimientos aquí. Es decir, no puede estarse refiriendo Jesús en primer lugar en el verso 3 a un nacimiento físico y en el verso 5 a un nacimiento espiritual. La construcción griega no lo favorece. Además, toda la expresión del agua y del espíritu pide a gritos que se lea como el equivalente de lo alto. Es decir, este nuevo nacimiento viene de lo alto. Si existe un paralelismo genuino entre el verso 3 y el verso 5, y esto también se argumenta que la expresión debe tomarse como referencia a un solo nacimiento y no dos. De nuevo, hermanos, estas son las objeciones que puede alguien presentar o que se han presentado. Alguien podría, de nuevo, porque cada día salen cosas nuevas y gente que quiere contradecir la palabra del Señor, pero con todo respeto lo decimos. Estos argumentos, wow, no tienen sentido. De verdad, no tienen, como decimos, ni pies ni cabeza. La única interpretación posible es la que hemos dado, la que muchos han dado a lo largo de los siglos, a lo largo de los años. Jesús, en Juan 3:3 al 5, se estaba refiriendo al bautismo en agua y no a otro evento. Espero que esto nos haya ayudado un poco a comprender un poco más el texto de Juan 3:3 al 5. Bendiciones para todos.